estamos en plena temporada de impuestos y cada día que pasa, lamentablemente, estamos más cerca de la fecha límite del 15 de abril, que es cuando el gobierno de Estados Unidos tiene establecido para que presentemos nuestra declaración fiscal y sobre todo para que le paguemos si tenemos que pagarlo. Por eso hemos invitado hoy a nuestro amigo, al señor Jesús Abicarram. Él es especialista en resolución de impuestos y además, que me encanta, el autor del libro Libérate del IRS. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, estamos muy bien, gracias a Dios, esperando que ustedes también lo estén. Sí, aquí siempre en el campanazo estamos bien, aunque a veces, como hoy, comenzamos con la bolsa sangrando en rojo, pero siempre estamos bien en el campanazo. De eso tú puedes estarlo seguro. Pero mira, Jesús, te hemos invitado porque hemos recibido preguntas con relación a los impuestos, porque tenemos un correo electrónico, ¿no? Que la gente envía preguntas. Ese correo electrónico es contacto@comercio.tv, contacto@comercio.tv. Y te voy a leer algunas de las dudas que tiene la gente. Y la primera es, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que cometen las personas a la hora de presentar sus impuestos? La más común que puedo viene a la mente es cuando la persona a veces se adelanta muy rápido a llenar los impuestos y todavía tienen formularios que no han recibido. Entonces luego recibe formularios y hay que recorrer a una enmienda u otro asunto de ese estilo. Otro es que a veces el error es los dependes. Reclaman depende, a veces no se hacen dentro de las reglas y luego comienzan a recibir cartas del IRS en vez de recibir su reembolso. Claro, ¿no? Y sobre todo con el tema de los dependes, de los dependientes, es muy peligroso a veces o arriesgado, vamos a decir, cuando por ejemplo se trata de una pareja separada, que este caso lo conozco bien por algunas personas, que el marido por un lado pone a los hijos de dependen y la esposa por otro lado pone a los hijos de dependen, aunque están separados, y entonces el IRS de inmediato levanta una bandera roja y dice, espérate, 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 un mismo dependiente no puede estar en dos declaraciones fiscales. Y ahí, como tú dices, comienza la lluvia de cartas. Así es. Pero bueno, ahora te pregunto, ¿qué opciones tienen los contribuyentes que no pueden pagar sus impuestos a tiempo? Yo sé que hablamos de esto la otra vez que estuvimos aquí. Sabemos que el límite es el 15 de abril, pero ¿qué opciones hay para quienes no pueden pagar a tiempo? Mira, vamos a tomarlo en dos partes. Vamos por la parte de ahorrar. Aunque las personas no puedan pagar a tiempo, deben presentar sus impuestos para abril 15 o elegir una extensión, porque la multa por no llenar a tiempo es un 25%. Entonces, al llenar a tiempo que no puedan pagar, esa multa se la evitaron. Y una extensión es más bien una extensión para llenar, no para pagar. Por eso les exhortamos a las personas que no pueden pagar que para abril 15 llenen y hagan su deuda y luego si vienen y encuentran dinero en suma larga, en suma grande, puede hacer un pago y seguir con su plan de pago y por lo menos estar compliant al día con el IRS, que el IRS no vaya a molestarlo con su cuenta y nada por el estilo. Claro que sí, perfecto. Ahora te tengo una pregunta que va a beneficiar quizás a muchas personas. Sabemos por cifras que alrededor de 12 o 13 millones de personas son indocumentados, viven aquí en Estados Unidos y la mayoría de los indocumentados que están aquí trabajan. Ahora bien, esos inmigrantes indocumentados deben pagar también sus impuestos. Bueno, pagar, sí deben, pero deben presentar. Y lo hacemos por medio de un ITIN. Y si están en Estados Unidos más de 186 días al año, califican como residentes por presencia. Y entonces obvian el 1040 no resident y podemos hacerle un 1040 regular para que reporten sus impuestos y vayan poniéndose al día y acostumbrándose a la responsabilidad fiscal con el tío Sam, que a veces no es tan estricto en nuestros países. Claro que sí. Bueno, el ITIN es un número individual de impuestos, ¿no? Que proporciona el IRS y se hace para, como dice Jesús, exclusivamente para que las personas
puedan tramitar sus impuestos, su declaración fiscal. El ITIN, y quiero resaltarlo porque hay muchas personas que están equivocadas de eso, porque el ITIN tiene la peculiaridad de que son 9 dígitos, igual que el seguro social. Entonces hay muchos indocumentados que piensan que es así, o también hay personas inescrupulosas que le hacen pensar a los indocumentados de que el ITIN es un permiso para trabajar, y eso no es cierto. Es simplemente un código de 9 dígitos, de 9 números que proporciona el IRS para que las personas que trabajan o que tienen ingresos dentro de Estados Unidos puedan presentar su declaración fiscal. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque, Jesús, durante la pandemia del COVID-19, la gran mayoría de nosotros dejó la oficina, dejó de trabajar presencial, como le decían, en su puesto de trabajo, y comenzaron a trabajar desde casa. Ahora que la pandemia prácticamente ha terminado, muchas personas siguen trabajando desde casa. Ahora bien, ¿existe una forma o es recomendable esa área de trabajo, esa oficina hogareña que yo tengo, para declararle mi declaración fiscal? Depende. Si es un empleado con W2, que es un empleado, no un contratista, no puede declararla. Si es un empleado, perdón, un contratista, no por sueldo, sino por contrata, tiene limitaciones, porque tiene que ser el área, tiene que ser exclusivamente para uso de eso. Los niños no pueden hacer tareas, no puede ser un cuarto de televisión, tiene que ser una oficina 100% del tiempo donde la persona ejecuta su labor como si estuviera haciéndolo en la oficina de la empresa. Claro, yo de hecho leí en algún momento que el no declarar correctamente ese espacio de trabajo dentro de la casa es a veces una de las banderas rojas que motiva una auditoría de la IRS. Si uno trata de poner quizás más espacio de lo correcto, o tratar de mezclar los gastos, por ejemplo, no tienes una cuenta de electricidad aparte, sino que esa oficina se alimenta de la electricidad de la casa, y si no declaras bien ese espacio donde trabajas dentro de tu casa, podría, como dice en inglés, trigger, o sea, iniciar, catapultar una auditoría. Pero bueno, la mayoría de los empleados ya para el último día de enero han recibido su forma W2 o su forma 1099 o cualquier otro documento que evidencia cuánto dinero ingresó durante el año. Pero hay personas que quizás todavía no la han recibido. Si no la han recibido, ¿qué pueden hacer? Sobre todo si están interesados en hacer su declaración fiscal. Muy buena pregunta. Y mira qué sucede. La última coletilla de pago, por ley, no se puede usar para presentar impuestos, pero el IRS dice, si al 15 de febrero tú no has recibido tu W2, puedes convertir la última coletilla de pago a un W2 dentro del software. Lo único que vas a necesitar el EIN number de la compañía, que lo más probable está en la declaración del año pasado. También hay muchas empresas que se fueron a quiebra, no pagaron el payroll tax durante los empleados estuvieron activos, cerraron, se fueron, y ese W2 nunca le va a llegar. Entonces, ese pay stop es imprescindible, porque también el IRS le pide, cuando se reporta así y los pagos no son localizados en el sistema del IRS por esa empresa a favor del empleado, le piden los estados de cuenta bancarios, a ver cómo entró ese dinero, le pide más de una colilla de pago para poder corroborar de que ellos trabajaron y se ganaron ese dinero y que tuvieron las deducciones, aunque no aparezcan en el IRS. Es importante recordar que obviamente estamos modernizándonos, y por ejemplo ya en mis trabajos ya yo no recibo una coletilla física en papel, sino que casi todo los pagos uno recibe una información electrónica. Por ejemplo, en la compañía donde yo trabajo pagan a través de un servicio que se llama ADP. Y ADP todas las semanas, cada vez que recibo mi cheque, que tampoco es un cheque, me lo depositan directo, me manda un reporte de cuánto fue ese pago, de cuánto me sacaron para los impuestos, y eso es lo que hablamos de como la coletilla, ¿no? De que antes estaba pegada a los cheques. Ahora bien, vamos a hablar, Jesús, del miedo que todos tenemos. ¿Qué yo hago
si voy al buzón del correo, abro, rácata, y lo primero que me encuentro es una cartica del Servicio de Impuestos Internos, una carta que me mandó el IRS. ¿Qué hago? Me puede llamar y yo te resuelvo el problema rápidamente. Sí, el IRS tiene sus trucos. Cuando te mandan una cartita, normalmente te llega viernes y lo ponen en el sobre más pequeño con la mayor parte de folletos para que se vea que es mucha información e intimidarte. Entonces, simplemente un profesional de impuestos te lee la carta correctamente. Tiene que asegurarse el contribuyente que la persona tenga las credenciales apropiadas para defenderlo y representarlo frente al IRS. Porque a veces lo que te están pidiendo en la carta no es lo que te están preguntando. Entonces es imprescindible que uno interprete eso correctamente y aprenda cuál es el historial detrás del contribuyente que hizo que esa carta fuera emitida. Pero eso no es ningún problema. Todo el mundo tiene los derechos del contribuyente bajo la publicación 1 y el más importante es el derecho de ser representado y el segundo más importante, el derecho a que tu situación tenga finiquidad, que pueda terminarse y no te sigan tomando como punching bag ni tiro al blanco y te sigan cuestionando repetidamente. Entonces tú recomiendas, y quiero que la gente esté clara en esto, tú recomiendas que si llega una notificación, primero, hay muchas estafas y hay mucha gente que recibe llamadas supuestamente del IRS pidiendo dinero por teléfono. Eso es falso. O sea, eso es una estafa porque el IRS casi siempre la comunicación la hace por carta. Ahora bien, tú recomiendas que si me llega una carta del IRS, vaya a un profesional de impuestos con las credenciales correctas antes de marcar el número 800 que ellos ponen, porque ellos sí le dicen a uno, si usted tiene una duda, marque el 1-800 y el teléfono de la IRS. Entonces, es preferible antes de hacer esa llamada hablar con un profesional de impuestos, ¿correcto? Es correcto. Y lo que pasa es también que muchas personas, por ejemplo, me contactan, le hacemos el análisis, le decimos cuál va a ser el costo, el valor del trabajo y me dice, bueno, déjame llamar. Cuando le hago un follow-up call, una llamada de seguimiento, me dice, yo hablé con el agente de la IRS, qué tipo más buena gente. Él es buena gente porque te quiere sacar la información de la buena, sin problema, por las buenas, sin resistencia. Pero en el momento que le dice el contribuyente, tú sabes, yo voy a hablar con un representante, con una persona que me represente, con un enrolled agent como yo, y entonces inmediatamente la tonalidad cambia. Y no entienden por qué cambia. Bueno, cambian porque ya no van a poder tomar la información de una forma prácticamente tomando de inocente a la persona y esa información para ellos proveerse y venir con más fuerza. Por eso que la IRS a veces visita a los contribuyentes a la casa, porque puede ver la cenicera de mármol que tienes, qué tan grande es tu televisión, qué tan grandes son, cómo vives. Entonces ellos determinan si la persona pueda que esté reportando menos, pueda que esté viviendo con el dinero de los impuestos y dándose la vida en vez de pagar sus obligaciones. Pero cuando, por ejemplo, viene donde una persona que lo puede representar, lo primero que se hace es ponerle un pare a eso. Ponerle un pare que la persona no pueda cruzar esa puerta sin hablar con nosotros primero, con el representante primero, para poder hacer una reunión y no necesariamente ni en la casa del cliente ni en el negocio del cliente, sino en la oficina del IRS o en mi oficina. Me llama mucho la atención y no he dejado de pensar en eso en el comentario que hiciste más temprano, de que las cartas del IRS casi siempre llegan en un día viernes y en un sobre para intimidar. Eso yo jamás lo había escuchado, pero hace sentido, ¿no? Te quería preguntar, y esto es una pregunta muy común que recibimos, para las parejas que tienen hijos, ¿hasta qué edad puede esa pareja declarar a sus hijos como dependientes en sus taxes? Bueno, los créditos, uno es hasta los 13 años, que es el del cuidado de niños. El otro es hasta el 16 años, que es el Child Tax Credit, que es el que la gente está esperando que aprueben los $200 adicionales que el Senado no sabe dónde va a parar. El otro es 18 años, que es el Earned Income Credit, o 24 años que están en la universidad. Pero
Si el niño lamentablemente está completamente y totalmente deshabilitado y hay una carta médica todos los años certificando que la condición continúa, no tiene límite de edad para el Earned Income Credit. Pero también es otra cosa, que si su hijo, aunque tenga 30, 40 años, sigue durmiendo en su casa, es mantenido, aunque trabaje, si usted es que le provee más del 51% de su sustento, puede seguir siendo su depende. Lo que pasa es que no hay créditos tan altos como cuando son menores. Excelente, ¿no? Y hay mucho, cada vez ahora he leído estadísticas de que cada vez son más frecuentes los hijos que aunque son adultos se quedan en la casa y hay veces que en algunos casos trabajan, pero en otros casos son los que le dicen los ninis, porque ni Los niños trabajan ni estudian, o sea, estudian. son ninis, no dan un golpe. Pero bueno, alguna última recomendación ahora que yo sé que estás ocupado preparando impuestos. ¿Qué les recomiendas a la gente que está quizás con tres reloj, no? No esperen al crédito de Child Tax Credit. Jenny ahora asegure su récord, no vaya a ser que le vayan a robar la identidad por usted esté esperando $200 que quizá el Congreso no apruebe y nunca llene. Revise sus documentaciones, revise dónde trabajó, asegúrese que haya recibido todo, llene a tiempo. Si no va a poder pagar, hagamos una extensión, un plan de pago a tiempo para que al fin del día ese dinero no le cueste más dinero sobre el dinero que ya debe. Bueno, señores, muchísimas gracias a Jesús Abicarram, especialista en resolución de impuestos y autor de Libérate del IRS. ¿Cómo la gente puede encontrar tu libro y ponerse en contacto contigo? Puede ir a amazon.com y poner así mismo el título del libro, Libérate del IRS. Está en español y en inglés y es un Amazon bestseller tanto nacional como internacional. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Que tengas buen fin de semana, no trabajes mucho y hasta la próxima, ¿ok? Gracias por la oportunidad. Que tengan buenas tardes.